Mumbai, la ciudad de los sueños, es un lugar de extremos. Aquí, los ricos disfrutan del lujo y el dinero, mientras que a solo unos kilómetros, una realidad mucho más dura y devastadora permanece oculta a simple vista. En el este de Mumbai se encuentra DNR, el vertedero más grande y antiguo de Asia, un gigantesco montón de basura que, con el tiempo, se ha convertido en un barrio. Imaginen una montaña más alta que un edificio de 12 pisos, más ancha que 200 campos de fútbol. Y ahora, visualicen familias que viven sobre ella, construyendo sus hogares en capas de basura compactada, sin servicios básicos, rodeadas de olor a tóxico y humo de plástico quemado. Familias duermen solo centímetros sobre deslaves peligrosos y toxinas que llenan el aire en tardes constantes. Las calles no existen en realidad. Las casas son improvisadas con láminas de plástico, cartón y restos de basura, y sus habitantes, a pesar de todo, llevan vidas cotidianas, con nombres, cumpleaños, cenas y sueños. La basura para ellos es tanto recurso como refugio. Lo que otros desechan, en DNR se reutiliza: un calentador roto usado como lavabo, un paraguas destruido como cortina. Pero la verdad es dura: DNR nunca fue pensado para ser un hogar. Es un producto de desesperación. Desde 1927, cuando fue establecido, el vertedero ha crecido sin control. Cada día, Mumbai, con más de 20 millones de habitantes, genera más de 8,000 toneladas de basura. La montaña de basura no solo parece una colina en la distancia, respira, se mueve y cambia. En su interior, animales como perros, cuervos y ratas conviven con las personas que buscan su sustento en ella. Los trabajadores, adultos y niños, manipulan los desperdicios a mano, separando reciclables, construyendo pequeñas casas y sus estilos de vida en medio del desecho. Sin direcciones, sin servicios, sin pertenencias legales, pero con vidas llenas de historias, vivir aquí significa redefinir lo que es la seguridad, la privacidad y la dignidad. La basura es todo: medios para sobrevivir, una moneda, un refugio. Pero esta realidad tiene un potencial peligroso. El vertedero es inestable, con reacciones químicas que generan gases tóxicos, incendios que surgen espontáneamente y colapsos que dejan a la comunidad en calamidad, como ocurrió en 2016, cuando un incendio duró más de una semana, cubriendo la ciudad en humo. Mientras tanto, a solo unos kilómetros, zonas como Bandra exhiben una imagen de lujo: condominios, calles arboladas, autos de alta gama, un mundo donde la basura desaparece con un clic. En ese contraste se revela la distancia radical entre la opulencia y la pobreza más extrema, y la desconexión que existe entre ambos lados de Mumbai. Vivir sobre el vertedero no es una elección, es una consecuencia del desplazamiento social y económico, una marginación que empuja a las comunidades a los márgenes, en donde las palabras slum y basura se vuelven sinónimos de invisibilidad. Y mientras la ciudad en su conjunto avanza, estas comunidades luchan por sobrevivir en condiciones que desafían toda lógica, revelando las desigualdades profundas que nos obligan a preguntarnos: ¿hasta qué punto la ciudad de los sueños puede seguir ignorando a sus propios hijos? ¿Por qué alguien escogería vivir en un lugar que parece estar intentando devorarla? La respuesta radica en las circunstancias que los llevaron allí. En DNR, que no es solo un vertedero, sino un refugio de supervivencia, las fuerzas invisibles de pobreza, desplazamiento y discriminación han empujado a miles de personas a este destino forzado. No es que alguien despierte un día pensando: hoy quiero mudarme a un basurero. Eso no es un sueño, sino una consecuencia de que sus aspiraciones y vidas han sido despojadas por la adversidad. Muchas familias han llegado desde remotos pueblos rurales en toda India, lugares que antes eran verdes, ahora marchitos por sequías, con tierras agrietadas por el clima extremo. Anteriormente eran agricultores, artesanos, pequeños comerciantes. Pero el cambio climático, las malas cosechas y un mercado laboral en crisis los obligaron a abandonar sus hogares. Algunos huyeron por intolerancia, violencia o discriminación basada en su caste, enfrentando una vida sin dignidad en sus comunidades natales. Buscando esperanza, migraron a Mumbai, una ciudad que en teoría podía ofrecer oportunidades. Pero la ciudad ya estaba saturada, sin espacio para ellos en los barrios formales y sin recursos en un mercado inmobiliario inaccesible. Entonces, en busca de un lugar donde asentarse, estos desplazados encontraron el fondo del pozo, el vertedero de DNR. Como agua que siempre encuentra el camino más bajo, se instalaron allí donde nadie más quería estar, en un terreno cubierto de basura y riesgo. La ironía es cruel. Quienes fueron rechazados por la sociedad ahora viven entre sus residuos.
Un hombre llamado Anoir nos dice: antes, en mi pueblo, éramos invisibles. Aquí, somos visibles, pero solo como basura. La pobreza en DNR no es solo económica, sino también de protección. La comunidad no tiene derechos legales sobre la tierra, no hay títulos ni reconocimiento oficial. Viven en un constante temor de ser expulsados sin aviso ni compensación, simplemente siendo removidos y arrojados a la calle si un día llega una orden de demolición. El plan de reurbanización de Mumbai en 2022 intentó sacar a miles de habitantes de las zonas pobres y asentamientos informales, pero en realidad solo los desplazó a otros lugares igualmente vulnerables. Las soluciones propuestas no resolvieron el problema, solo lo trasladaron, disfrazando las injusticias con un término como renovación urbana. Sin embargo, para la comunidad en DNR, esa reubicación es un falso remedio, una forma de invisibilizar su existencia. Las historias que parecen simples datos, como viven en basura, reflejan una realidad mucho más profunda. Aquí, las personas no eligieron estar en medio del desperdicio. Fueron empujadas allí por un sistema que no les brinda opciones, solo indiferencia. A pesar de las condiciones extremas, estas comunidades muestran una resistencia admirable. Adaptarse, luchar y seguir adelante. Pero vivir en DNR no es solo una lucha por comida o refugio. Es una constante batalla contra un enemigo invisible que mata lentamente. El aire tóxico. La atmósfera en DNR pesa, se siente en los pulmones y no en los ojos. Es densa, sucia, llena de gases peligrosos provenientes de la descomposición y combustión espontánea del basura, procesos que los científicos llaman combustión espontánea. Dentro del vertedero, gases como el metano se acumulan y en un momento dado, explotan en llamas ocultas debajo de la superficie. Estas quemas internas, que solo se ven por las fumarolas en el aire, liberan toxinas peligrosas, como dioxinas y compuestos aromáticos, que causan desde cáncer de pulmón hasta daños neurológicos en niños. A pesar del peligro, en DNR nadie lleva mascarillas. La escasez de recursos y la falta de protección los dejan expuestos. Las estadísticas muestran que más del 80% de los residentes padecen problemas respiratorios crónicos, pero los servicios de salud son mínimos o inexistentes allí. Sin hospitales especializados, la comunidad solo cuenta con campamentos de salud temporales y una lucha constante por respirar en paz. En el corazón de Mumbai, las historias de quienes viven en el vertedero de DNR revelan una realidad desgarradora. Los sensores satelitales muestran anomalías térmicas constantes, indicando que debajo de la tierra siempre hay un fuego latente. Durante el verano, con temperaturas que superan los 38 grados, el calor alimenta las llamas, y en temporada de lluvias, la situación empeora. La lluvia convierte el suelo en lodo nauseabundo, y los escurrimientos tóxicos se filtran en las callejuelas, en los zapatos y en la piel de quienes habitan aquí. La atmósfera se llena de vapor y humo, formando una neblina que quema los ojos y la garganta. Este no es solo un vecindario, sino un desastre en cámara lenta. A diferencia de los desastres naturales, este no genera titulares ni alertas oficiales. Llega silenciosamente, día tras día, y la cruel ironía radica en que las comunidades afectadas son calificadas como ocupantes ilegales, como si dejar la pobreza fuese tan simple como caminar lejos. La realidad es que permanecen allí porque no hay otro lugar a donde ir. La lucha por la respiración y la supervivencia define sus vidas. Respirar a través de tela, hervir hojas para aliviar las inflamaciones, compartir inhaladores como si fueran agua. La crisis en DNR no es solo contaminación, es abandono, olvido y vulnerabilidad estructural. Si esto ocurriera en un barrio rico, las autoridades ya habrían intervenido para apagar los fuegos, limpiar la tierra y reubicar a las familias con dignidad. Pero en DNR, el humo persiste y el silencio ahoga. Son las formas más sutiles de contaminación, las que matan lentamente desde adentro. Otra batalla intensa es la del agua. La necesidad básica de un líquido limpio no se garantiza aquí, sino que es un juego de azar. Cada mañana, antes de que salga el sol, los habitantes hacen largas filas junto a grifos agrietados, algunos con baldes de plástico, otros con botellas vacías, esperando que llegue agua, sin saber qué calidad tendrá. A menudo, ese agua llega decolorada, con olor a metal y alcantarilla. La fuente de esta agua es un peligro en sí misma. La basura se ha infiltrado en las tuberías corroídas y en las líneas de alcantarillado abiertas, generando contaminación biológica. En 2024,
Un informe del Instituto de Salud Pública de India reveló que más del 70% de las viviendas cercanas a DNR tienen presencia de bacterias peligrosas como E. coli en su suministro de agua. Hay niños que se enferman gravemente por consumirla: diarrea, fiebre tifoidea, infecciones en la piel, en algunos casos, hasta la muerte. Sin embargo, no existe infraestructura sanitaria adecuada. Escuelas y hospitales son solo un recuerdo distante. La mayoría de los niños de DNR ni siquiera han visto un aula. En lugar de eso, están en la calle, en el vertedero, entre montañas de basura, aprendiendo la única lección que la pobreza enseña: cómo sobrevivir. Ellos sacan alimentos y materiales útiles de los desperdicios, ocupan botellas, plásticos y chatarra, con la esperanza de obtener unas rupias. A veces, con suerte, un pequeño vituailó para comer, y otras, nada. El problema con el abuso del pegamento y otros solventes, que inhalan para sobrellevar el día, ha alcanzado niveles alarmantes. Niños de apenas 13 años ya están atrapados en ciclos de adicción, delincuencia y explotación. Muchas niñas, incluso desde muy pequeñas, enfrentan abusos o las necesidades extremas que las llevan a riesgo de violencia o trata. La pérdida de la infancia y la salud física y emocional de estos niños representan la tragedia más profunda en esta comunidad. Existen pequeñas luces en la oscuridad, centros de aprendizaje informales dirigidos por jóvenes de la comunidad. Allí, los niños se reúnen en cavas de leche o en bancos de madera desechados, aprendiendo a leer, escribir sus nombres o comprender las señales de la calle. Sin uniformes ni calificaciones, solo el inicio de un camino que puede ser crucial para su futuro. La apuesta aquí es que mientras más tiempo estén alejados de la escuela, más difícil será volver, tanto por la pérdida de habilidades como por el daño emocional que la exclusión provoca. La educación, entonces, se convierte en un acto de resistencia, un resquicio de luz en un muro de pobreza y olvido. El sistema, sin embargo, está diseñado para expulsarlos y despojarlos de toda dignidad. La política y los presupuestos no solo perpetúan su situación, la acentúan. La esperanza en DNR se limita a una sobrevida precaria, con una esperanza de vida que no supera los 40 años, en contraste con los más de 70 de Mumbai en general. Esta desigualdad estructural se refleja en políticas fallidas que, en lugar de mejorar, desplazan y ridiculizan a las comunidades vulnerables. En 2022, el gobierno anunció un plan para reubicar a las familias de Dabi, una de las zonas informales más grandes de Asia, en viviendas de bajo costo cerca de DNR. Pero esas viviendas carecían de servicios básicos, estaban mal construidas y en lugar de ofrecer soluciones duraderas, simplemente movieron a las familias de un lugar al otro, invisibles y sin derechos, como si fueran desechos humanos. Dentro de esta marginalidad también viven los Hijra, comunidad transgénero y no binaria, legalmente reconocida desde 2014, pero aún marginada y discriminada en la práctica. Sin embargo, esa comunidad creada en medio del rechazo es uno de los pocos espacios seguros para jóvenes queer en la zona, una muestra clara de resistencia a través del amor y la solidaridad. Lo más cruel no es solo su exclusión, sino la negación consciente de su existencia. El sistema, al no asignarles mapas, códigos postales ni servicios públicos, los hace invisibles y así, fáciles de olvidar. Pero esas personas aún luchan, limpian sus esquinas, organizan clínicas comunitarias, enseñan a leer y en medio de la adversidad, aman, sueñan y enseñan. La alfabetización en estas comunidades ha aumentado en un 28% en 5 años, impulsada por héroes locales que desafían la indiferencia oficial. DNR no es solo un lugar de pobreza, sino un reflejo de nuestra humanidad. Aunque a menudo solo vemos caos o crimen en los barrios marginales, hay historias de esperanza, trabajo y resiliencia que muchas veces pasamos por alto. La pobreza no siempre es consecuencia de la negligencia, sino la falta de herramientas y apoyo para cambiar. Con más de 500 millones de personas viviendo en las ciudades de India, la presión aumenta, y la respuesta no puede ser solo volver a mirar hacia otro lado. Necesitamos planificación urbana real, voces comunitarias y que la prensa muestre esas historias de lucha y esperanza. Cada pequeña acción cuenta: compartir, conversar, donar. La conciencia es la semilla del cambio. No se trata de culpar, sino de asumir responsabilidad. Ver a niños usando basura como escuela o a madres temiendo por la salud de sus hijos nos invita a actuar. DNR es un espejo, una prueba de cuánto somos capaces de ver y cuidar del otro. No pidiendo caridad, sino oportunidad. Si te conmovió esta historia,
Comparte y ayuda a que nunca quede solo en la alarma, sino que mueva a la acción y la justicia. Y si quieres seguir descubriendo historias que inspiran y generan cambio, suscríbete a nuestro canal y dale like. Juntos podemos hacer que estas voces sean escuchadas.